Gracias por estar en sintonía de UTV, el canal universitario de la cultura. Desde la librería universitaria estamos en su programa Diálogos entre Libros. Hoy el tema que vamos a abordar es el emprendimiento y para ello contamos con un experto y con alguien que ya ha escrito incluso libros al respecto. Rafael Núñez, gracias por decir sí a esta invitación. Sí, muchas gracias a UTV, el canal universitario de la cultura, a la Universidad Alma Mater. Muchas gracias, licenciada. Es un enorme placer estar aquí con ustedes compartiendo una experiencia que también es un emprendimiento. Escribir es un emprendimiento como cualquier otro, ¿verdad? Y a veces hasta uno dirá, bueno, hasta más difícil porque hay una temática bien popular que dice que el escritor en Honduras pues bien difícil que viva de su ganancia, ¿verdad? Como libro, pero también es un emprendimiento que le genera a uno un ingreso, pero también le da otra realización, ¿verdad? Le da otro premio. Entonces es un enorme placer. Muchas gracias por tomarme en cuenta para poder conversar sobre esa temática que me apasiona. Lo escribimos precisamente porque es algo que nos apasiona y lo vivimos en carne propia y también lo hemos vivido ayudando y en los zapatos de muchas personas más. Ya hablaremos más entonces de la mente a la acción, es el título del libro, ¿sí? Así es, sí. Ya hablaremos más al respecto, pero antes queremos conocerlo un poco más. Cuéntenos sus inicios. Bueno, ¿qué le puedo decir de mi vida, verdad? Casi me gusta siempre mantenerme ahí bajo perfil, pero mis inicios creo que desde mi familia, siempre había en parte de mi familia esa vena emprendedora. Desde que yo estaba muy pequeño, pues mis padres, yo miré cómo hacían también sus ejercicios de emprendimiento, ¿verdad? Estaba en la escuela yo, ¿verdad? Yo crecí viendo eso y tal vez no me involucraba tanto, pero sí andaba con ellos. Entonces, y fue creciendo en mí eso, ¿verdad? Llegué a la universidad también en medio de un proyecto familiar de emprendimiento que estudiaba, ¿verdad? Entonces, si esto o aquello, esto parece que está más relacionado al negocio, pero al final los negocios se tienen que administrar, ¿verdad? Entonces terminé estudiando administración de empresas y no me arrepiento. Y con el tiempo, pues también trabajé mientras estudiaba, trabajaba, ¿verdad? Era empleado. Un tiempo fui apoyando el negocio familiar, pero también fui empleado, ¿verdad? En otras empresas o instituciones. Y me gradué y con el tiempo llegué a esta alma mater, ¿verdad? Como docente. Ya tenemos cerca de 2 décadas, ¿verdad? De ser parte de esta noble institución. Y bueno, ya dentro de la carrera surgió, o sea, la carrera tenía el centro de emprendedores. O sea, yo tenía eso, bueno, desde cuando yo estudiaba, yo llevé una clase que se llamaba en ese momento Empresas 1 y se hacía una feria. Yo participé en esa feria como estudiante y a mí me encantó. Hicimos un producto, lo quise continuar porque mis compañeros ya no quisieron, pero fue bien difícil. En ese momento no tuve el apoyo porque era un proyecto que había que invertir algo, pero me quedé con eso. Y seguí, bueno, ya llegué a la universidad a trabajar ya como parte de la universidad y bueno, el centro de emprendedores ahí estaba, ¿verdad? Ahí estaba, me llamaba la atención. No empecé dando clases en el centro de emprendedores, pero poco a poco, no sé por qué, esas cosas de la vida ya pues como que nos vamos atrayendo, ¿verdad? Y otro compañero me atrajo, otra compañera fue una docente que le estimo mucho y ya me involucró en el centro de emprendedores de la carrera y ahí nació, ya ahí creció más esa vena de querer apoyar, que los estudiantes también emprendieran, yo también querer emprender. Empecé a hacer pininos también en emprendimientos,
algunos no funcionaron, ¿verdad? ¿Qué le puedo decir a la gente? No se desanime. O sea, yo creo que 3, 4, 5 veces lo pudimos haber intentado y no funcionó, ¿verdad? Al principio. Pero ahí fue. Después, bueno, el Centro de Emprendedores, yo llegué ya con los años, llegué a coordinar el Centro de Emprendedores de aquí de la universidad, con mucha pasión, con mucho ánimo, ayudando a muchos emprendedores, no solo estudiantes universitarios. Durante más de una década hemos apoyado a muchos emprendedores de fuera de la universidad, como parte de la vinculación universidad-sociedad, que es responsabilidad nuestra. Hemos apoyado miles, ¿verdad?, de microempresarios fuera de la universidad, gente que tal vez nunca ha tocado una aula universitaria para una clase formal, sino que venían cuando nosotros les dábamos charlas. Y bueno, de hecho, todo eso creció, fue creciendo. Después llegué a formar parte del engranaje de la carrera, llegué a ser coordinador académico de la carrera, y ahí, pues imagínense, me tocó también el privilegio de trabajar junto a un equipo en el rediseño del plan de estudio de la carrera. Hoy en día la carrera se llama Administración y Generación de Empresas, y ese equipo que estuvimos ahí en esos años, pues con mucho orgullo podemos decir, ahí tenemos ladrillos, cementos, ahí tenemos arena y buenas paliadas que hicimos con otros colegas docentes. Y ahí tenemos un nuevo plan que se llama Administración y Generación de Empresas. Y es que cuando uno pone el pensamiento, ¿verdad?, en acción, nos damos cuenta que es una forma fantástica para generar ingresos, para desarrollarnos como país, como sociedad. Todo lo que podemos hacer a través de la generación de empresas, de negocios. No tenemos una idea todavía de cuánto podríamos crecer si realmente fortalecemos esto. Sí, así es. Y una de las cosas que yo siempre comparto es un sentimiento de tristeza que yo albergaba, porque graduábamos estudiantes, con mucho orgullo graduábamos estudiantes que 6 meses después de su graduación, 1 año después de su graduación, venían: Lic, no he encontrado trabajo. Lic, mire que ayúdeme. Varios. Entonces eso albergaba tristeza en mi corazón, porque yo decía, no podemos seguir formando profesionales a que vayan a enfilar el desempleo. No. O que agarren cualquier trabajo, aunque les paguen menos, sí, con tal de sentirse, ¿verdad? Sí, no, y es cierto, había muchos. Entonces eso nos empujó, nos sentamos con todo el equipo y dijimos, bueno, hagamos algo. Entonces reformemos, hicimos los diagnósticos respectivos, entrevistamos empresarios, entrevistamos egresados, entrevistamos estudiantes, entrevistamos docentes, y de hecho tuvimos una gran oportunidad, y es una de las cosas que a los emprendedores yo siempre les aconsejo, o al que quiera emprender. Hoy en día es más fácil. Traten de viajar. Y viajar no me refiero a que agarren un avión, no. Vayan a San Pedro Sula, vayan a Ceiba, vayan a Danlí, vayan a Olancho y vean cómo trabaja la economía, cómo trabaja la sociedad, para que aprendan algo nuevo. Pero si no pueden viajar porque no tienen los medios, pues agarren una computadora, un celular y naveguen por el internet para que conozcan qué se está haciendo en el tema de negocios en otros países. Entonces nosotros tuvimos la oportunidad en un proyecto de conocer qué estaba haciendo todas las universidades en Centroamérica, México, hasta Panamá y algunas de Europa en el tema de emprendimiento. Entonces eso nos ayudó mucho a nosotros a trabajar en este nuevo proyecto curricular, y de ahí, o sea, si hacíamos alguna investigación, tal vez de un par que tenemos ahí, enfocadas en el tema. Nuestros proyectos de vinculación enfocados en el tema. Entonces todo eso vino pues a ayudarnos a, claro, si vamos a escribir un libro enfocado en el tema, ¿verdad? Hicimos un rediseño curricular enfocado en el tema. Es decir, y nuestra vida también en torno, por aparte, luchando, aparte de estar en la universidad, tratando de levantar algún negocio también. Entonces todo eso vino a sumar y a decir, sí se puede, Honduras es un país hermoso. Entonces así crecí en esta universidad, así llegué a escribir ese libro,
después con frutos, con un plan de estudio, con proyectos de vinculación en emprendimiento, con proyectos de investigación en emprendimiento. Y bueno, tuve la gran dicha de llegar a ser el jefe del departamento de administración de empresas también. Y bueno, una cosa curiosa que yo siempre cuento, cuando el plan de estudio se aprueba, pues yo tengo que moverme y dejar el departamento. Pero ya nos va a contar qué pasa en ese momento entonces y cuál al final es el producto que nos presenta de la mente a la acción, después de este consejo. El sentimiento Puma nos une. Visita la librería universitaria y adquiere los diferentes accesorios que nos identifican como verdaderos Pumas. En la librería universitaria encontrarás camisetas, sudaderas, uniformes quirúrgicos, gorras y mucho más. La librería universitaria te espera de lunes a viernes de 8 de la mañana a 3:30 de la tarde. El emprendimiento es el tema que estamos desarrollando hoy en Diálogos entre Libros. Nuestro invitado especial, Rafael Núñez, nos estaba explicando todo este proceso por el que pasa y cómo este tema del emprendimiento ha estado siempre presente tanto en su vida personal como laboral. Nos comentaba entonces que justo cuando ya logran todo esto... Sí, yo tengo que moverme, claro. Son oportunidades, ¿verdad? Surge otra oportunidad en otro escenario dentro de la institución y bueno, yo concursé y participé y todo y fui elegido y tuve que salir. Entonces, es como que, no les miento, hubo una gran tristeza en mi corazón porque todo un trabajo de años con un equipo de compañeros, o sea, es como no lo vi crecer, no lo vi nacer o crecer. Pero bueno, yo sé que está beneficiando a muchos estudiantes y créanme, no importa. O sea, aquí yo les estaba hablando de la carrera de Administración y Generación de Empresas, pero el joven que nos escucha puede estudiar Derecho, Medicina, Ingeniería, Psicología, Biología, cualquier carrera. Todos los profesionales en algún momento de su vida pueden emprender. De hecho, muchos lo hacen. Y por eso es que nosotros en el Centro de Emprendedores siempre manejábamos eso, de que nosotros dábamos charlas y cursos a estudiantes de ingeniería, estudiantes de pedagogía, a estudiantes de química y farmacia, estudiantes de otras carreras, arquitectura. ¿Por qué? Porque sabíamos y platicábamos con los colegas docentes de esas carreras que vivían el mismo proceso. Los docentes de otras carreras dicen lo mismo. Mire, los estudiantes se gradúan y no encuentran trabajo. Bueno, que emprendan. Cualquier carrera puede emprender, cualquier persona puede emprender, solo es de que lo desee. Y así pues, así nos pasó y por eso surge de la mente a la acción,
porque el asunto es que sí, a uno le dicen, sí, emprenda, pero ¿cómo lo hago? ¿Cómo lo hago? Y ahí está el punto, ¿verdad? Entonces, con nuestro colega Carlos Coca empezamos a analizar, a pensar, a platicar sobre nuestras experiencias en emprendimiento, él allá en el Valle de Sula, yo acá en Ciudad Universitaria, y empezamos a digerir y bueno, hagamos esto. ¿Cómo le ayudamos a un estudiante, principalmente un estudiante, porque es un libro didáctico, ¿verdad? Bastante académico, pero también que le sirva a aquella persona que, aunque no venga a la universidad, no estudie en la universidad, que pueda leerlo y decir, bueno, yo quiero emprender, ¿cómo puedo hacer? Aquí tiene que decirme cómo. Entonces, ahí en el libro estamos llevándolo paso a paso. Y eso es lo que decimos, bueno, ¿qué es lo que le ha costado a usted? Le decía, y que me ha costado a mí, y platicábamos con él. Bueno, en primer lugar, ¿realmente soy emprendedor? Porque la gente se pregunta, ¿tendré yo sangre de emprendedora? O a veces decimos, es que no soy buena vendiendo, entonces no puedo emprender. Exacto. Porque no puedo vender. Entonces ahí, y así surge uno de los primeros capítulos del libro. Bueno, ¿cómo identificar? O sea, ¿cómo saber si realmente quiero emprender? Entonces el libro le va hablando, le dice algunos obstáculos que va a enfrentar, pero le dice también algunos beneficios que va a obtener y empieza a decirle, y también en otra parte le va diciendo cómo identificar sus habilidades emprendedoras. De hecho, hay un test que usted puede hacerlo, se lo hace y se analiza y él le dice qué tan emprendedor es en ese momento. Pero si dice, no, salí aplazado, bueno, el mismo libro le dice cómo desarrollar esas habilidades emprendedoras. Porque esa es una de las cosas. Es decir, no solo es de agarrar un canasto e irse a la calle. No, o sea, eso es lo que hacen muchos. Y lo hablamos, ¿verdad? Ese es el emprendedor informal quizás. Pero no, o sea, si nosotros queremos crecer, si nosotros queremos sostenernos en el tiempo, queremos generar empleos, tenemos que hacer otras cosas. Más que agarrar la caja, que agarrar la canasta e irnos a la calle, no. Entonces el libro también le va diciendo cómo hacer esas cosas. Innovar, le habla de innovación. ¿Cómo va a innovar? ¿Cómo ser creativo? Aún vemos negocios de sencillo, ¿verdad? Lo que todos conocen. Yo siempre hablo de este tema porque es algo que nos identifica como hondureños, una baleada, ¿verdad? Esa no hay en otra parte del mundo, así que siéntanse orgullosos. Una baleada. ¿Cómo de una baleada usted puede sacar un negocio más grande? Tenemos los que venden las baleadas en una esquina y lo único que hacen la tortilla, los frijoles y el huevo. Pero ya tenemos otros negocios que se derivan de ese producto y que han innovado. Ya de hecho hay baleadas empacadas. Ya va usted a un Star Mart y hay una baleada en un freezer y ya está, solo que la caliente. O sea, eso es innovación, porque innovación, en el libro le habla, innovación no es que usted que esa es una de las cosas que le sugiere al emprendedor o al aspirante a emprendedor, al que desea emprender. No tiene que estar en Silicon Valley para decir que va a emprender. Es decir, Silicon Valley es como la capital, digamos, de los emprendimientos tecnológicos en el mundo, ¿verdad? En California. Pero, y ahí usted encuentra empresas como Facebook, como Apple, como Oracle, toda Google. Esas empresas están ahí radicadas. Pero usted no tiene que crear un Google, crear un Facebook, crear una red social, inventar un celular o crear una computadora o un satélite para ser emprendedor. No, si llega a ese punto, lo felicito. Magnífico. Los de ingeniería, bueno, aspiren y sueñen, ¿verdad? Pero no necesita ser así. Un emprendedor es el que da un paso más para querer buscar un ingreso propio. No importa si trabaja. En el libro también tenemos una sección que habla, si usted trabaja, ¿también puede emprender? Sí, puede emprender. O sea, porque dice, no, yo tengo mi trabajo. No tengo tiempo. No, puede emprender. Hoy en día la tecnología se lo permite y aún antes de toda la tecnología que manejamos, también usted podía emprender, habían mecanismos. Entonces el libro le va hablando sobre eso, cómo hacerlo si es empleado, cómo hacerlo, porque si es empleado, pues hágalo de una forma. Si usted va a empezar de cero, hágalo de otra forma. El libro le da sus consejos.
Y si usted ya dice, no, ya tengo un capital, puedo comprar un negocio que ya está en marcha, hágalo de otra forma. Entonces, hay diferentes maneras y ahí es donde surgen las franquicias ahora, ¿verdad? Vemos franquicias de pollo ahora, franquicias de restaurantes y son locales, digamos, ¿verdad? Son hondureños. No digamos las franquicias internacionales que son mucho más caras. Entonces, hay diferentes maneras como emprender. El libro le va diciendo eso. Entonces yo le digo, ¿por qué? Porque la gente piensa que para emprender, bueno, primero, emprender es lanzarse. Una vez que usted emprenda, usted, o sea, yo diría, ¿qué le diría? Yo tengo un lema: sueñe, emprenda e innove. ¿Por qué? Porque primero sueñe algo que desee. Luego emprenda, es decir, dé el paso al frente, inícielo y luego innove. ¿Por qué? Porque vaya, por ejemplo, la tortilla. Todos comemos tortillas de maíz. ¿Qué cambio? Ya hay innovaciones en la tortilla. Hay gente que le ha puesto colores, hay gente que le ha puesto sabores con hierbas, hay gente, etcétera, ¿verdad? Pero ya hay más innovaciones. Ya hay empresas locales, nacionales, que están haciendo tortillas de plátano, por ejemplo. O sea, ya es una innovación. Es la misma tortilla, solo que es de puro plátano. Y la misma forma y la calienta igual. Entonces, se fijan, esa es una innovación. Y ahí no tuve que inventar una computadora, un software o algo para haber innovado. No, con haberle puesto un color. Ahora ya la tortilla no solo la compramos calientita, la venden empacada o la venden como chips o la venden tostadita para que solo le eche la carne como enchilada. Es decir, todas esas son innovaciones alrededor de un producto tan tradicional que lo comían nuestros ancestros, los indígenas. Es decir, la tortilla es algo de... entonces, pero se ha innovado. Entonces, y no necesita usted, como le digo, ir donde Bill Gates o donde Mark Zuckerberg para que le ayude. No, un hondureño con un sueño que se atrevió a emprender puede innovar. Y esos son mecanismos. Hay un tema alrededor del emprendimiento que muchas veces da temor por el tema de la delincuencia que alrededor de las empresas existe, ¿no? El mal llamado impuesto de guerra que está molestando constantemente al emprendedor. Pero, ¿qué formas podemos ir pensando para evadir de alguna manera este tipo de situaciones que han cobrado vidas? Sí, bueno, de hecho es triste, ¿verdad? Hermanos hondureños han fallecido, ¿verdad? A raíz de ese flagelo que tenemos. Es bien difícil decir cómo lo vamos a evadir, porque a veces está coludido en medio de la misma sociedad. Pero yo siempre les hago ver a los emprendedores con los que hemos trabajado, asesorado o los estudiantes, pónganse a pensar en algo. Nosotros hoy en día conocemos el impuesto de guerra. Pero si nos retrocedemos miles de años atrás, 2000, 3000 años atrás, pongamos 2000 años y un poco más, tenemos el Imperio Romano. Cualquier libro de eso nos habla de los cobradores de impuestos, que abusaban, no solo cobraban el impuesto del rey, sino que sacaban más para ellos. Entonces, si estuviéramos hoy, lo hubieran llamado impuesto de guerra. O sea, eran delincuentes, o sea, no tenían otras palabras también. O sea, se dedicaban a... Entonces, eso no es nuevo, desgraciadamente. Entonces, de alguna manera, alguna gente ha tenido que aprender a vivir con eso. ¿Por qué? Porque viven en colonias donde eso es imposible de impedir. O sea, lo más fácil es que yo le diga a un emprendedor, sí, mire, usted váyase a un mall, váyase a una plaza de esas, ahí hay seguridad y no le va a pasar nada, pero ahí el alquiler es... O sea, hay mucha gente que no va a poder acceder ni a un mes de alquiler y le piden 2, 3 meses de depósito, etc. Entonces, es un sueño que no es para ahorita, para algunos. El que lo puede hacer, perfecto, pero el que no, entonces a veces hay que aprender a vivir con eso. Entonces, ¿cómo? Bueno, tratar de negociar, hasta para eso hay que negociar, ¿verdad? Porque ellos llegan pidiendo, pero bueno, ahí es donde usted tiene que manejar su negocio, sus ingresos, sus gastos y hacer números y decirle, bueno. Y ahí la importancia de tener ese registro, ¿no? Que nos permita a nosotros saber cuánto estoy vendiendo, cuánto estoy gastando, en qué manera puedo invertir en otra cosa incluso, ¿no? Exacto, sí, porque ese es el asunto. Pues el gobierno, cualquier gobierno va a tener que enfrentar eso.
Y lo único que un sector de emprendedores pide es un poco más de seguridad, que disminuya eso. Tal vez nunca vaya a desaparecer, pero que disminuya, porque Honduras es un país emprendedor. Yo siempre lo he dicho. O sea, aquí usted, si hay un poco de seguridad en el país o más seguridad, o sea, el hondureño, decimos en un lenguaje popular, se rebusca y hace y emprende y vende y comercia y vive y crece y tiene su negocio y mantiene a su familia. Ese es el hondureño. O sea, somos personas emprendedoras. Entonces, pero a veces el entorno no nos permite o no le permite a mucha gente poder hacerlo. Entonces el gobierno pues ojalá aporte cualquier gobierno que sea, que aporte, ¿verdad?, a crear un poco más de seguridad. Y bueno, y después de eso, entonces es cómo vamos, lo que hablábamos, ¿verdad? Cómo vamos a innovar, cómo vamos a crecer, cómo vamos a mejorar nuestros negocios, cómo vamos a llevar adelante esta idea, este sueño que tenemos. Bueno, de la mente a la acción, como su nombre lo dice, le ayuda. Tampoco le voy a decir que es que ya va a tener la fórmula mágica y que usted se va a hacer rico con él si lee ese libro. No, pero le va a aportar material, ideas de mucha ayuda para que usted pueda hacer realidad ese sueño, que es lo que nosotros queremos, que el hondureño emprenda, que el hondureño, no importa si es estudiante universitario, si no estudió en la U, cualquier carrera, que emprenda, porque si nosotros emprendemos, el país se va a desarrollar y todos vamos a tener mejores niveles de vida. Estamos al cierre ya del programa. Rafael, muchísimas gracias realmente por haber aceptado esta invitación y por estos consejos que seguramente nos van a servir a muchísimos que andamos ahí con la idea rondando en la cabeza de qué podemos hacer para mejorar nuestras finanzas, para que nuestras familias también se fortalezcan, y no hay mejor manera que a través del emprendimiento. Muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias, ¿no?, a ustedes, ¿verdad?, a UTV, muchas gracias por esta oportunidad. Esperamos que sea de mucho aporte a la sociedad que nos mire, aquella persona que va a ver este programa. Lo animo a que emprenda, que no tenga miedo. Una de las cosas, de las barreras más grandes precisamente, es el miedo a lo desconocido. Pero yo he visto hoy en día, y solo para cerrar, analice, ahí en el libro también se le menciona los tipos de emprendimiento. Hoy en día está muy de moda los emprendimientos de la economía colaborativa. O sea, y ahí lo van a ver ustedes en el libro, si no lo buscan en el internet, como empresas como Uber, como Amazon. O sea, Amazon es una gran tienda, pero hay un montón de vendedores independientes que no son ni empleados de Amazon ni tampoco tienen obligación con Amazon. Los de Uber no son empleados de Uber y no tienen obligación, pero generan ingresos para ellos. O sea, ese tipo de emprendimientos está creciendo hoy en día. Y yo lo invito a que estudie. Así que emprenda. Mi consejo es: no tenga miedo, anímese, cualquier cosa, pida apoyo, siempre es importante. Y bueno, gracias a UTV porque me han dejado compartir este emprendimiento de mi vida, este emprendimiento literario. Y bueno, y esperamos que sea de mucha ayuda. Muchísimas gracias a ustedes por estar en sintonía de UTV, el canal universitario de la cultura. Nos despedimos dejándoles este consejo que nos está dando un estudiante sobre qué libro leer.